¿Alguna vez has parado a pensar que, muchas veces, el rechazo que enfrentas no tiene nada que ver contigo? ¿Y sí con el impacto que causas en las personas que te rodean? Imagina esto. Mientras sigues tu camino, conquistando, creciendo y mostrando al mundo tu luz, algunas personas se alejan de ti de una manera que no tiene sentido. Pero, ¿y si te dijera que eso no es por algo que hiciste, sino porque simplemente sabían que, al brillar, opacaría su brillo? ¿Y qué revela eso sobre quienes realmente están a tu alrededor? Este rechazo no es una señal de debilidad ni de un defecto tuyo. En realidad, puede ser un reflejo de la grandeza que llevas dentro. Las personas que te rechazan, muchas veces, son aquellas que no están listas para enfrentar su propio reflejo en el espejo que tu éxito y tu energía crean. Saben, en el fondo, que tu luz es tan fuerte que puede hacer que la de ellas parezca apagada. Y, por miedo, terminan alejándose para no ser recordadas de lo que aún no han logrado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, que deberían ser las más cercanas, se alejan cuando comienzas a crecer? En este texto, voy a contarte un secreto poderoso sobre el rechazo, el impacto que tienes en las personas y cómo todo esto forma parte de tu proceso de evolución. Prepárate, porque la verdad que voy a compartir puede cambiar la manera en que ves tus relaciones, tal vez, incluso tu propio camino. Vamos a entender juntos por qué es tan difícil para algunos lidiar con tu brillo. Antes de seguir, solo confirma si estás suscrito al canal. Si te sientes un elegido, aquí siempre encontrarás contenido para ayudarte. El rechazo como reflejo de potencial. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, de repente, algunas personas parecen alejarse de ti sin razón aparente? A veces, esto no tiene nada que ver con algo que hiciste o dejaste de hacer. Lo que sucede es que, en muchos casos, esas personas sienten una energía en ti con la que no saben lidiar. Puede ser tu confianza, tus habilidades o incluso una visión de vida más positiva. Y lo más interesante es que, en lugar de inspirarse en ti, pueden alejarse precisamente porque sienten que tienes algo más, algo que no se atreven a alcanzar. Ese alejamiento, que muchas veces puede parecer un rechazo personal, en realidad es un reflejo de tu propio potencial. Estás, de cierta forma, mostrando una luz tan intensa que acaba incomodando a quienes aún no han logrado brillar de la misma manera. Ellos no saben cómo lidiar con esa energía, por lo que prefieren mantenerse al margen, o incluso criticarte, en lugar de aprovechar la oportunidad de aprender de ti. Lo más curioso es que, muchas veces, ni ellos mismos se dan cuenta de que esta es la verdadera razón de su alejamiento. Ahora, piensa por un momento, ¿significa esto que hay algo mal contigo? Claro que no. Tu luz es lo que más atrae, pero también puede generar cierto malestar en aquellos que aún no han encontrado la suya. En lugar de ver esto como un fallo tuyo, entiende que el rechazo puede ser una señal de que estás exactamente en el camino correcto, despertando una energía que va mucho más allá de lo que estas personas están listas para aceptar. Esto es algo que debes celebrar, porque es precisamente ese brillo el que abrirá puertas a nuevas oportunidades y relaciones más saludables. ¿Te has detenido a pensar que, muchas veces, el rechazo no tiene nada que ver con quién eres, sino con lo que transmites? ¿Sabes esa sensación de que, de repente, alguien se aleja sin explicar el motivo? Esto puede ser un reflejo de la energía que emites. Tu presencia, tu forma de ser y tu confianza pueden afectar a los demás de una manera que ni siquiera imaginas. Las personas a tu alrededor pueden no saber cómo lidiar con tu luz interior. Por más que eso no te parezca obvio, terminan alejándose, muchas veces sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Lo más interesante es que esta reacción tiene menos que ver con algo que hiciste y más con lo que despiertas en los demás. Tu grandeza, tu potencial e incluso tu manera de vivir la vida pueden ser un espejo para quienes aún están en busca de su propio camino. Para estas personas, ver a alguien tan seguro de sí mismo, tan alineado con sus objetivos, puede generar una sensación de incomodidad, porque les recuerda lo que aún no han alcanzado, o tal vez, ni siquiera saben cómo lograrlo. Y, por más difícil que sea, esa incomodidad puede manifestarse en alejamiento o incluso en actitudes de rechazo. Al final, ese alejamiento no es una crítica a ti, sino una respuesta a lo que tu energía activa en las personas. Cuando brillas de manera intensa,
puedes generar sentimientos de inseguridad en quienes no están tan cómodos con su propio camino. En lugar de sentirte mal por esto, entiende que es una reacción natural. Tu luz está tocando algo dentro de esas personas. En el fondo, incluso pueden estar admirándote, aunque no sepan cómo expresarlo. Esto es una señal de que estás en el camino correcto, siguiendo tu verdad, sin preocuparte por quienes se alejan, porque tu luz es mucho más poderosa que cualquier rechazo. El miedo a la comparación es algo muy presente en las relaciones humanas, y muchas veces, sin que lo notemos, está detrás de algunas actitudes de alejamiento. Cuando una persona no ha encontrado confianza en sí misma, estar cerca de alguien que parece estar bien consigo mismo puede generar un malestar enorme. Imagina que, para alguien que aún está buscando su propia realización, estar al lado de alguien que ya ha conquistado o parece estar más seguro puede crear un cierto desafío interno. La persona comienza a cuestionarse: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Por qué aún no llegué allí? Este sentimiento es natural, pero puede causar distanciamiento, porque, en lugar de inspirarse, la persona se siente confrontada. En muchas situaciones, esa comparación no es algo consciente. Ocurre de forma sutil, casi sin querer. Cuando alguien está más confiado, más realizado, las inseguridades de los demás pueden aflorar, aunque no hayas hecho nada para provocar esto. Esto crea una barrera emocional. La persona puede comenzar a sentirse inferior, aunque esa no sea tu intención. El problema es que, en lugar de lidiar con ese sentimiento de inadecuación, la persona elige alejarse, porque esto parece ser la forma más fácil de manejar la presión interna de compararse con alguien que, en su visión, está más avanzado. La clave para entender esta reacción está en la inseguridad. Aquellos que aún están buscando su lugar en el mundo pueden sentir que, al acercarse a alguien más confiado, están siendo puestos a prueba. El miedo a ser juzgados o sentirse inferiores puede ser tan fuerte que la persona prefiere alejarse antes que enfrentar la incomodidad de la comparación. Lo que es importante entender aquí es que esto no tiene que ver contigo ni con tu camino, sino con la lucha interna de quien aún está tratando de encontrar su propia confianza. Y, al darte cuenta de esto, puedes ser más comprensivo, sabiendo que el alejamiento es, muchas veces, una forma de protección emocional. ¿Y tú? ¿Habías pensado de esta manera? Déjalo en los comentarios si alguna vez notaste esto o viste esta situación ocurrir. La comparación subconsciente. La comparación subconsciente es una de las formas más sutiles y poderosas de alejamiento entre las personas. Muchas veces, la persona no se da cuenta de que está reaccionando de esta manera, pero en el fondo, se siente incómoda con la presencia de alguien que representa algo que aún no ha alcanzado. Cuando irradias confianza o logros, esto puede ser visto como un reflejo de lo que el otro aún no ha conseguido en su propia vida. Sin darse cuenta, comienza a compararse contigo, y esta comparación genera un sentimiento de inadecuación que la hace querer distanciarse. La luz que irradias termina siendo un recordatorio de lo que ella siente que le falta en su propio camino. Este tipo de comparación es mucho más emocional que racional. La persona no se siente inferior conscientemente, pero su subconsciente reacciona a esa sensación de desajuste entre lo que tiene y lo que representas. Cuando se percibe en desventaja, en lugar de motivarse y buscar una evolución, la reacción puede ser el rechazo, como una forma de protegerse de esa sensación de inferioridad. En otras palabras, al rechazar tu presencia, intenta alejar el dolor emocional de sentir que no está donde debería estar, según sus propios estándares internos. Es importante recordar que esta reacción no es personal. No se trata de ti ni de lo que tienes, sino de lo que la otra persona aún está intentando alcanzar dentro de sí misma. La comparación subconsciente es un reflejo de la lucha interna de la persona. Por más difícil que sea, esto no disminuye tu valor ni tus logros. Muchas veces, al entender que el alejamiento tiene más que ver con los desafíos internos del otro que con tus acciones, se hace más fácil lidiar con estas situaciones de manera compasiva y con empatía. Cuando alguien rechaza tu presencia o tus logros, muchas veces ese rechazo es una forma de defensa psicológica. Para esas personas, el simple hecho de estar cerca de alguien que ha alcanzado el éxito o la realización puede generar un malestar profundo. Este malestar no proviene de ti ni de lo que haces,
sino de la manera en que perciben sus propias limitaciones o fracasos. La presencia de alguien realizado puede desafiar la forma en que se ven a sí mismas, haciéndolas sentir que necesitan proteger su propia imagen y autoestima. En este caso, entra en juego el mecanismo de defensa. Se alejan para evitar confrontar lo que sienten como una amenaza a su identidad. Estas reacciones defensivas son muchas veces inconscientes. La persona no es consciente de que su rechazo es un intento de protegerse. Al distanciarse, intenta evitar la sensación de inadecuación o fracaso, que es una consecuencia de la comparación indirecta. El problema es que esta reacción acaba siendo perjudicial, no solo para la relación, sino también para el propio proceso de crecimiento de la persona. En lugar de confrontar sus inseguridades y tratar de superarlas, elige evitar, creando una barrera emocional que le impide evolucionar. Es esencial comprender que estas actitudes de rechazo, movidas por mecanismos de defensa, no son una falla del otro, sino un intento de preservación emocional. Cuando logramos ver esto con más claridad, podemos reaccionar de manera más empática, sin tomarlo de manera personal. Este entendimiento puede incluso ayudar a construir puentes en relaciones difíciles, donde, en lugar de alejarnos aún más, podemos ofrecer apoyo y comprensión para que la persona pueda superar sus defensas y lidiar con sus propios desafíos internos. La inseguridad oculta. A veces, el rechazo que recibes no tiene nada que ver con quién eres o con tus cualidades, sino con las inseguridades profundas de quienes te rodean. Las personas que lidian con su propia inseguridad pueden no saber cómo manejar la presencia de alguien que irradia confianza o logros. Pueden sentir que su propia vulnerabilidad está siendo expuesta al ver a alguien tan seguro o exitoso a su alrededor. Ese malestar no es sobre ti, sino sobre cómo se sienten consigo mismas. Pueden alejarse o rechazar tu presencia, ya que esto activa una sensación de inferioridad que aún no han logrado superar. Esta inseguridad oculta puede estar disfrazada de diversas formas. A veces, la persona puede mostrarse crítica o distante, pero en el fondo, es una forma de protegerse del miedo de no ser lo suficientemente buena. Cuando alguien se siente inseguro, evita acercarse a personas que, inconscientemente, desafíen su autopercepción o sus propios ideales. El rechazo se convierte en una estrategia de defensa, una manera de no confrontar aquello que aún no ha sido resuelto internamente. Entender que el rechazo puede estar arraigado en la inseguridad de otra persona ayuda a no tomarlo de forma personal. Cada quien tiene sus propias batallas internas, y muchas veces, la reacción que vemos en el otro es una respuesta a esas luchas invisibles. Cuando logramos tener esta perspectiva, podemos aprender a ser más comprensivos, dando espacio para que el otro trabaje sus propios asuntos sin juicios, permitiendo un camino más saludable para la relación. El miedo al juicio. Muchas veces, el rechazo está relacionado con el miedo que la otra persona tiene de ser juzgada por estar cerca de alguien tan exitoso o realizado. Para algunas personas, estar al lado de alguien que destaca puede generar una presión interna de tener que cumplir con ciertos estándares o expectativas. Temen que, al interactuar con alguien que parece estar en un lugar mejor, los demás comiencen a comparar sus propias vidas, y en consecuencia, a juzgar sus elecciones, logros o incluso su propio camino. Este miedo al juicio puede hacer que eviten tu presencia, alejándose para protegerse de esa sensación de vulnerabilidad. El juicio, muchas veces, es un reflejo de las inseguridades internas de la persona, y no necesariamente una crítica objetiva a tu vida o decisiones. Cuando alguien tiene miedo de ser comparado, puede sentir que convivir con personas que han logrado más puede resaltar sus propios defectos o incertidumbres. Este miedo a ser expuesto es una defensa psicológica para preservar la autoestima, y es más fácil alejarse que enfrentar esa sensación de inadecuación. Comprender este comportamiento nos permite ver que el rechazo muchas veces no tiene que ver con algo que hicimos o dejamos de hacer, sino con el mundo interno de la otra persona. Reconocer que este miedo al juicio es una reacción a la inseguridad ajena nos permite no tomar el rechazo de forma personal, y en cambio, cultivar empatía. De esta manera, podemos crear relaciones más profundas, donde el juicio no tenga espacio para prosperar, y las personas puedan sentirse más seguras para ser quienes realmente son. La envidia del éxito. Otro motivo común para el rechazo es la envidia.
Cuando alguien se siente frustrado o insatisfecho con su propio progreso, la visión de otra persona alcanzando sus objetivos puede despertar sentimientos de envidia. Esta envidia puede ser sutil, pero fuerte, y a menudo se manifiesta en forma de alejamiento o rechazo, como una manera de lidiar con el dolor que esta comparación despierta. La persona que siente envidia puede tener dificultades para aceptar que otra esté teniendo éxito, ya que esto refleja directamente lo que aún no ha alcanzado en su propia vida. Esta sensación de falta puede ser incómoda, lo que lleva a actitudes de rechazo o distanciamiento. Sin embargo, la envidia no es necesariamente un reflejo de animosidad o de querer ver al otro fracasar. En muchos casos, viene de un lugar de deseo no realizado, donde la persona quisiera tener la misma confianza, éxito o realización que el otro posee. Esta sensación de no ser suficiente puede ser difícil de manejar, y por eso, la persona termina alejándose como una forma de proteger su propia autoestima, evitando así el enfrentamiento con la realidad del éxito ajeno. Aunque la envidia es una emoción negativa, también puede ser una oportunidad para la reflexión y el crecimiento. Cuando logramos identificar que alguien nos está rechazando debido a sentimientos de envidia, podemos usar esto para entender mejor lo que está sucediendo en el mundo emocional de esa persona. Además, al lidiar con esta situación con empatía y comprensión, podemos ayudar a romper el ciclo de comparación y abrir espacio para la valoración del propio éxito y el de los demás, creando un ambiente más saludable y de apoyo mutuo. Mi querido elegido, he notado que aún no has dado like. Ve y hazlo. Esto es muy importante para que YouTube siga difundiendo nuestros contenidos. Cuando alcanzas un alto nivel de éxito o realización, tu presencia puede funcionar como un espejo para los demás, reflejando lo que aún no han conquistado o lo que aún no creen que es posible para sí mismos. Esto puede generar una reacción de rechazo, no porque la persona tenga algo contra ti, sino porque tu luz y tus logros pueden hacer que se enfrenten con sus propias inseguridades y limitaciones. Este tipo de rechazo es más un reflejo de cómo el otro se ve a sí mismo que una crítica personal a lo que eres o a lo que has logrado. La persona puede no estar lista para enfrentar esa reflexión, y como una defensa, se aleja. Muchas veces, al ver a otra persona exitosa, quien aún lucha con sus propios asuntos internos puede sentir que está lejos de donde quisiera estar. En lugar de buscar inspiración o motivación en tu éxito, puede sentirse inadecuada o desmotivada, como si la distancia entre lo que tiene y lo que has logrado fuera un recordatorio constante de sus propias fallas. Esto puede llevar a un rechazo no intencional, un distanciamiento como forma de escapar del dolor que surge al confrontar la diferencia entre donde está y donde estás tú. Es importante recordar que este tipo de rechazo no refleja nada sobre quién eres o lo que has logrado. La clave aquí es entender que el éxito de cada quien tiene una trayectoria única, y el éxito de los demás nunca disminuye el propio valor o logros. Comprender esto puede ayudar a aliviar la presión de sentirse rechazado y ofrecer más compasión y comprensión para aquellos que se alejan, sabiendo que sus reacciones pueden estar motivadas más por sus propias luchas internas que por cualquier fallo o error tuyo. Gracias, elegido, por haber visto hasta aquí. Si te has sentido especial, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo nuestra información. Ahora, disfruta del próximo vídeo cariñosamente recomendado o ve directamente a la playlist fijada en los comentarios. Un gran abrazo.